Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Naranja Asteroide, tu jugo cósmico. Te saluda Mai. Bienvenido a este espacio para trazar tu órbita por el universo y aprender a navegar las corrientes cósmicas de manera más consciente. En esta ocasión vengo a echarles un poco de chisme sobre Plutón. Y si has seguido videos de astrología en mi canal o en otros canales, sabrás que Plutón está a punto de ingresar al signo de Acuario, en donde no ha estado desde hace 248 años. Así que creo que en estos tiempos de cambios trascendentales es importante echarle un vistazo a estos planetas transgeneracionales, Neptuno, Urano y Plutón, porque como he comentado en otros videos, estos planetas van a cambiar de signo en los siguientes 3 años, algo que es completamente inusual, que en tan poco tiempo estos planetas cambien, ingresen a un signo nuevo casi al mismo tiempo, bueno, en un periodo de 3 años. Así que quería echarles un poco de chisme sobre Plutón y también porque voy a estar dando un taller intensivo sobre Plutón. Como algunos saben, si es que has seguido mis videos en el canal, vamos a estudiar a Plutón a fondo. Si quieres más información sobre este taller, puedes ir a naranjasteroide.com/Plutón, donde puedes adquirir toda la información sobre este taller intensivo, donde nos vamos a meter, vamos a navegar las corrientes más oscuras, Plutón. Y obviamente también vamos a hablar de la transición de Plutón en Capricornio a Acuario, porque todo el año, básicamente el 2023, vamos a estar experimentando esa transición. Como algunos saben, Plutón entra al signo de Acuario el 23 de marzo, pero regresa, va a retrogradar a Capricornio el 11 de junio y no será hasta 2024 que realmente entre de lleno a la casa de Acuario. Vamos a echar un breve vistazo a Plutón en Acuario a través de la historia y también vamos a tener un poquito de diálogo en cuanto a lo que nos puede traer Plutón en Acuario desde el 2024 hasta el 2043. Así que si quieres más información sobre este taller, va a estar ya al aire el día domingo 26 de marzo. Puedes ir a naranjasteroide.com/Plutón. Lo tengo al 50% de descuento. Básicamente son 2 clases de 2 horas y media, tres aproximadamente. Viene con un libro digital que básicamente lo estoy dando sin costo, que trae gráficos y ahorita vamos a poner algunos ejemplos de lo que contiene este libro, esta guía práctica digital. Pero vamos a hablar de las generaciones plutonianas, porque creo que vale muchísimo la pena hablar de estas generaciones, a cuál perteneces, a cuál pertenecen tus hijos, tu jefe, tu hermana, tu esposo. Nos dan muchísimas pistas, ¿no? Así que bueno, rápidamente, sabemos que Plutón, las palabras clave básicamente es transformación, transmutación, regeneración, muerte y resurrección. Esas son palabras plutonianas. Obviamente hay muchas más que las vamos a estudiar en el taller, pero a muy grandes rasgos se trata de terminar algo que tiene que volver a nacer. Eso nos va a indicar Plutón. Son profundas transformaciones y en Acuario, donde va a ingresar en unos días, nos va a dar una probadita de lo que se va a tratar, bueno, los siguientes casi 22 años. En Acuario habla de grandes transformaciones en la manera en que opera la humanidad, porque sabemos que Acuario rige las grandes masas, es el signo social, la sociedad, la humanidad, regido en astrología moderna o contemporánea por Urano, básicamente lo inesperado, lo innovador, la tecnología, inventos, cambios sorpresa, estas cuestiones que rige también Urano. Así que Plutón en Acuario nos trae algunas, bueno, no algunas, nos traerá grandes y potentes transformaciones a nivel humanidad en el signo de Acuario. Así que quizá todo eso a lo que estamos acostumbrados, quizá va a tener que morir para renacer, para regenerarse. Y por eso creo que se le está llamando mucho a este periodo la nueva era, ¿no? Así que bueno, puede haber también un poco de tensión. Sabemos que los cambios o transformaciones que nos trae Plutón normalmente tienen un toque dramático o traumático. También Plutón rige también los traumas que están enterrados en lo más oscuro, en el inconsciente, ¿no? Entonces, no es para asustar, solamente para estar conscientes y prepararnos para estos cambios dramáticos, quizá para algunos o para otros o para toda la humanidad que vamos a estar experimentando durante la siguiente época. Y antes de entrar al estudio de a qué generación plutoniana perteneces, creo que debemos estar conscientes que entre más trabajamos en nuestros miedos, bloqueos, apegos,
Entre más profundo es el clavado interior que nos vamos a echar o que nos queremos echar para trabajar nuestro propio inframundo de alguna manera, más potente y significativa será la transformación y el impacto que Plutón tendrá en ti. Entonces, una de las misiones de Plutón es precisamente eso también. A través de estos cambios y transformaciones profundas, podemos convertirnos en agentes de cambio reales, porque hemos pasado por situaciones bastante transformadoras. Y creo que en estos tiempos de tantos cambios, vale la pena, o más bien creo que es muy importante empezar a trabajar en nosotros mismos y realmente darnos ese clavado a lo más profundo, a nuestros bloqueos, porque yo creo que cuando trabajamos a Plutón, cuando vencemos esos miedos, realmente nos empoderamos. Entonces, bueno, obviamente también algunos asocian a Plutón con el miedo o lo más oscuro o no sé qué me va a traer y entonces siento un poco de incertidumbre o de miedo, pero recordemos que el miedo es la mejor herramienta para tu propio empoderamiento y para tu propia evolución y para evitar ser víctimas. Entonces, un poquito cómo opera Plutón. Y bueno, como algunos saben también, Plutón rige el inconsciente, todo lo que no se ve, básicamente es el cache de tu computadora, por decirlo de alguna manera, son las cookies de tu computadora, tú no lo ves, pero recuerda, la computadora recuerda los sitios que has visitado, recuerda las contraseñas de algunas de tus cuentas, eso no lo vemos, pero está detrás, está ahí en el cache, ¿no? En la acumulación. Entonces es la memoria oculta también de vidas pasadas y también por eso es importante estar en contacto, saber cuáles son nuestros más grandes bloqueos también kármicos y cómo podemos trabajarlos. Ahora, hay una cuestión un poco chistosa, o no sé si la palabra sea chistosa, pero lo que pasa con Plutón es que a veces nuestros mayores miedos son nuestra mejor herramienta para transformarnos o para evolucionar. Y por eso quizá la tarea de Plutón puede ser un poco scary, nos da un poco de miedo, no sabemos por qué no queremos ver esa parte, no es la parte oculta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que les voy a compartir un poco la tabla de generaciones para que ustedes vayan ubicando a qué generación plutoniana pertenecen, porque como algunos saben, Plutón tiene una órbita que no es completamente redonda, es una órbita un poco ovalada. Entonces, Plutón tarda 248 años en darle la vuelta al zodiaco entero. Esto quiere decir que se queda muchísimo tiempo en los signos, aunque no es una órbita regular, sino que básicamente Plutón, por ejemplo, se queda muy poco tiempo en Escorpio, se queda creo que alrededor de 12 años, pero por ejemplo en Tauro se puede quedar hasta 30 años. Entonces también podrán haber generaciones que tienen obviamente a Plutón en algún signo y esto es lo que les quiero compartir en este video. Bueno, como pueden ver en esta tabla, tenemos las generaciones plutonianas, algunas adquieren nombres o algo por el estilo, y también antes de entrar a esto, estos años de las generaciones que he puesto aquí son aproximados. Entonces, lo que vamos a ver acá son las generaciones plutonianas para saber a qué generación plutoniana perteneces y qué impacto tiene Plutón en estas generaciones a nivel personal, en este caso, en el taller vamos a hablar más a nivel colectivo también. Plutón en Cáncer, esta generación llamada generación silenciosa, pero también creo que tiene otros nombres que vamos a estudiar en el taller. Los nacidos de 1914 a 1939 aproximadamente en el signo de Cáncer. Estuve revisando, por ejemplo, a el actor Anthony Hopkins. Él tiene a Plutón en Cáncer. Esta generación básicamente busca la seguridad, seguridad emocional. Mis necesidades es lo más importante. Entonces, el mayor miedo de esta generación o de los nacidos con Plutón en Cáncer podría ser esto de no soy de valor para otros o nadie me valida, estas cuestiones, ¿no? Entonces hay una gran inseguridad emocional y entonces por eso vuelvo a mi casa, Cáncer, la concha del cangrejo, la cueva, ¿no? Vuelvo a mi cueva donde me siento seguro y protegido. Esta generación o las personas nacidas bajo Plutón en Cáncer necesitan aprender sobre seguridad emocional desde adentro y la autoprotección, autovalidación, pero esto puede causarles un poco de temor, por ejemplo. Y también quiero comentarles que a nivel colectivo, a nivel sociedad, mientras Plutón estuvo en Cáncer, recordemos que produjo un periodo
de transformación emocional, porque esto se dio en medio de las dos guerras mundiales que se cobraron millones de vidas. Mucha gente tuvo que dejar su hogar, cáncer, tuvo que dejar su hogar y aprender a adaptarse a otros entornos. Mucha gente tuvo que lidiar con situaciones, obviamente, de seguridad material y emocional y trasladarse a un nuevo entorno. Entonces, esto forzó quizás a esta generación a abandonar sus apegos, cáncer, ¿no? Entonces, un poquito para ir entendiendo, por ejemplo, si tu abuelo o tu papá o mamá tiene a Plutón en cáncer, vas a poder entender mejor acerca de su comportamiento, cuáles son sus miedos, cómo hay que tener una relación más empática con estas personas, ¿no? Ahora, con Plutón en Leo, los llamados baby boomers, también esta generación tiene otros nombres interesantes que vamos a abordar en el taller, aproximadamente alrededor de 1939, 1957, es, bueno, la generación plutoniana, bueno, los que nacieron con Plutón en Leo, aunque también podrá haber gente de 1957 que tenga a Plutón en Virgo, como es el caso de mi madre, que no lo tiene en Leo, lo tiene en Virgo. Esto se debe a las retrogradaciones de Plutón, que a veces también, bueno, regresa y luego vuelve a avanzar, ¿no? Entonces revisen su carta para ver dónde está Plutón y básicamente con la generación de Plutón en Leo, esto está bien interesante porque me di cuenta que en mi casa hay todo. Hay Plutón en Leo, Plutón en Virgo, Plutón en Libra, Plutón en Escorpio. Y entonces empecé a entender también por qué, por ejemplo, mis padres a veces se comportan de alguna manera, por qué a veces, bueno, cómo a veces inconscientemente uno los lastima, ¿no? Y por qué se toman las cosas tan personal, ¿no? Pero volviendo a Plutón en Leo, se trata de desarrollar un ego sano. Esta es como el aprendizaje plutoniano para esta generación, desarrollar un ego sano. La herida podría venir de la necesidad de ser visto, de ser escuchado, de dar una opinión. Se les invita a ser creativos, a validar su opinión, a compartirla, a tener algún tipo de monólogo también. Pero la cuestión con Plutón es que en este caso, bueno, en todos, pero lo que necesitan es expresarse en el caso de Plutón en Leo, pero eso también puede ser la causa de que otros los ignoren, ¿no? Entonces aquí precisamente la misión es desarrollar un ego sano. O puede ser que un Plutón en Leo tenga mucho miedo de que alguien se robe su idea o su opinión o su idea creativa, ¿no? O que te digan que no eres original. Es como lo peor que le puedes hacer a un Plutón en Leo. Necesitan ser vistos y escuchados y desarrollar un ego sano. Así que bueno, ya lo tienen la generación de los baby boomers también. Ahora, esta generación a nivel colectivo es la generación de, entre comillas, el yo, ¿ok? El deseo del individuo de autoexigirse, ¿no? De ser una parte única de la sociedad, separada del resto un poco, ¿no? Vimos esto. Es en la temporada o es la época en la que la familia realmente se fragmentó de manera o a nivel colectivo. Y a nivel colectivo también, durante el viaje de Plutón en el magistral signo de Leo, también fue cuando Estados Unidos, bueno, entró en la Segunda Guerra Mundial. Leo es un signo magnánimo, recordemos de brillar, quiere brillar él solo, de alguna manera. Entonces también fue cuando vimos que Estados Unidos comenzó a dar dinero, ¿ok? Para ayudar a los países vencidos y ayudar a reconstruirlos. También, bueno, el lado oscuro de un Plutón en Leo es el abuso de poder y también el ego dominante o el engrandecimiento propio, ¿no? Entonces, bueno, aquí la lección con esta generación de Plutón en Leo, básicamente lo que vimos fue hacerle o le hicimos frente al lado oscuro del ego, de alguna manera el aprendizaje de Plutón en Leo. Bueno, pasamos a Plutón en Virgo, la generación WX. Virgo, estos personajes, estas personas nacieron entre 1957 y 1972. Y Plutón en Virgo se trata de ser útil, de ser específico. Tu papel en un equipo se trata de mejorar las cosas, de repararlas, de componerlas, de arreglarlas, de ordenar, catalogar, categorizar de alguna manera. Esto es Virgo, por ejemplo, ¿no? El particular énfasis durante estos años o con esta generación hubo un particular énfasis en salud, en la mejora del cuerpo, de los hábitos. También Plutón en Virgo se trata de estas personas
son buenas, por ejemplo, para discernir, para analizar lógicamente, ir a lo técnico, ¿no? Los sistemas. Creo que es la generación que empieza a crear las computadoras y estas cuestiones también, ¿no? Entonces ir a lo técnico, quizá en vidas anteriores han cometido errores o quizá utilizaron variables erróneas, pero estas personas siempre quieren ayudar, quieren sentirse útiles y creo que lo peor que les puedes hacer es decirles, no te necesito, ¿ok? Entonces, bueno, para que vayan identificando si tu abuela, padre, madre, maestro, tía, jefe, bueno, opera de esta manera, parece ser lo peor que les puedes decir a este tipo, bueno, a un Plutón en Virgo, básicamente. Entonces, quizá siempre quieren ayudar o sentirse útiles, pero les cuesta entender que algunas veces las personas pues no quieren ser ayudadas o les cuesta entender que su ayuda en un momento determinado no es necesaria, ¿no? Puede ser que en vidas pasadas pudieron haber sido personas que ayudaron, yo me imagino en Virgo puede ser algún tipo de doctor o enfermera, no sé, algo en la industria de la salud, alguien que ayudó a la persona, hizo todo lo que pudo, pero la persona falleció, ¿no? Entonces puede haber ahí una herida también y entonces en esta vida ahora me siento inútil y entonces en esta vida quiero ayudar y quiero sentirme útil a costo de mi salud. Entonces, bueno, un poquito sobre la generación de Plutón en Virgo. Ahora, a nivel colectivo, básicamente tuvimos que enfrentar la sombra o le hicimos frente al lado oscuro del orden también. Fue la era del servicio a los demás con las administraciones de Kennedy y Johnson que se comprometieron mucho a establecer programas sociales para la mejora, otra vez, para la mejora de todos, ¿no? Empezó a haber más conciencia sobre aditivos alimentarios tóxicos, énfasis en la medicina holística, una preocupación por la contaminación del medio ambiente. Así que bueno, las personas con Plutón en Virgo, el miedo acá es no sentirse útil o no sentirse necesitado y es lo que venimos ahora sí que a transformar. Entonces, bueno, esto es con la generación Plutón en Virgo, solamente bueno, un breve resumen. Ahora pasemos a la generación de Plutón en Libra, nacidos entre 1972 1984, la generación X, los Xennials, nacidos bajo estas fechas. Ahora, con Plutón en Libra, estuvimos haciéndole frente al lado oscuro de nuestras relaciones. Libra está regido por Venus, que se trata de armonía, igualdad, justicia. La generación Plutón en Libra busca armonía, justicia, igualdad, paz. Si eres injusto, es lo peor que le puedes hacer. Quizás algunas de estas personas saben escuchar, son muy buenos escuchando a las personas, pero quizás no se involucran mucho o lo suficiente y después se cuestionan por qué nadie me ve, por qué nadie me quiere, por qué nadie me invita, ¿no? Entonces, se trata de encontrar el balance, Libra. Quizá otros pueden ser dominantes, ¿no? Para evitar ser ignorados, son los extremos de esta generación. Se trata de encontrar el balance. Y algunos puede que nazcan bajo escenarios violentos o tiránicos porque deben aprender acerca de enfrentar conflictos. Digo, en general, esta generación necesita aprender a hacerle cara al conflicto de manera sana y balanceada, de llegar a un acuerdo, ¿no? Que es lo que busca la generación con Plutón en Libra. Y también todo esto lo vemos reflejado en la cultura musical. Creo que estas personas, tenemos, no sé, a Britney Spears, a Christina Aguilera, tenemos también a las boy bands y todo era romántico y todo era como muy pop, la cultura pop básicamente es la generación de Plutón en Libra, la belleza, la armonía, todos estos outfits, ¿no? Entonces, bueno, también como les comentaba, esto se ve reflejado también a nivel mundial, a nivel social, colectivo y político. Ahora, otras cosillas más sobre esta interesante generación de Plutón en Libra, qué estaba pasando a nivel colectivo. Tenemos, bueno, la guerra de Vietnam finalmente llegó a su fin, pero también el mundo estaba dividido. A las potencias mundiales, bueno, Estados Unidos, teníamos la Unión Soviética en aquel entonces y se trataba de encontrar el equilibrio, de trabajar en armonía, de manera, ¿cómo se dice?, en equipo, pero parece que quizá no muy logramos esto. Igual, había una profunda necesidad de buscar armonía, cooperación, era la palabra que estaba buscando, que estas dos superpotencias tenían que
cooperar, y sí, sí lo vimos en temas de avances espaciales, sí logramos ver algo de esto, pero al final era una lucha por ver quién era más poderoso, ¿no? Así que bueno, un poquito de Plutón en Libra, vamos a estar estudiándolo más a fondo en el taller, pero quería darles una probadita. Ahora vamos a pasar a Plutón en Escorpio. Wow, esta generación. Generación Y, los millennials, ¿ok? ¿Qué onda con esta generación? Bueno, aquí tenemos que Plutón está en su casa por naturaleza. Plutón rige al signo de Escorpio. Entonces, bueno, solo se queda 12 años en ese signo, por lo que, bueno, quizá no sean muchas las personas con Plutón en Escorpio, pero creo que son suficientes porque sabemos que tenemos doble intensidad, Plutón es intenso, Escorpio en su casa, bueno, eso es más intenso, ¿no? De manera positiva. Entonces, básicamente, esta generación de Plutón en Escorpio, los millennials, necesitan la verdad, con B grande. La verdad, el dolor puede venir de una falta de verdad, puede venir de la mentira, de haber sido engañados, pueden estar muy sintonizados con su sombra o con el lado oscuro, pueden también sentir pena o sentir un tipo de vergüenza por ello, ¿no? Por su lado oscuro. Puede que les dé miedo mirar a profundidad su propia sombra o mirar a fondo lo que en realidad sienten, las emociones. Puede ser que les dé mucho miedo esto, ser honestos con ellos mismos, quizá con lo que están sintiendo de verdad. Plutón en Escorpio necesita transparencia, honestidad. No mencioné los años, pero es la generación de 1984 a 1995, más o menos, por ahí. Entonces necesitan transparencia, honestidad, no soportan que no les digas la verdad, pueden ser muy directos, pueden ser un poco tajantes, pero es parte de su naturaleza. Es lo que más buscan, porque ellos esperan que tú también seas honesto y directo con ellos. Entonces necesitan también mirar el fondo de las cosas, ¿no? De dónde vienen estos miedos, todos los temas tabú, lo que pasa tras bambalinas también. Recordemos que a Plutón no lo alcanzamos a ver, entonces es todo el poder, todas estas cuestiones que están ocultas también. Esta generación tiene un gran interés por destapar o por traer a la luz todos los temas considerados tabú por algunas otras generaciones, quizá, ¿no? Y por ejemplo, esta generación, si ustedes observan, puede tener algún tipo de choque con la generación de Plutón en Leo, ¿ok? Porque están en cuadratura, Plutón está haciendo una cuadratura, entonces mientras que unos buscan el ego bueno, con los Plutón en Leo pueden tener no sé, yo me imagino a Donald Trump, ¿no? Un poquito porque él tiene Plutón en Leo, pero puede ser esta necesidad de querer brillar y con Escorpio es como, quítame tu fachada, quiero ver la parte cruda real de ti, ¿no? Un poquito esto. Entonces necesitan mucha transparencia. Seguramente algunos de ellos te dirán la verdad y quizá tú puedes sentirla como que son personas muy directas o muy crudas o muy duras, pero esto no es intencional. Ellos son así. No es que los defienda, pero bueno, son personas muy directas, no todas obviamente, ¿verdad? Pero la gran mayoría anteriormente fueron manipulados o fueron abusados o controlados, puede ser en temas de dinero o de sexualidad también. En Instagram dejé un reel, creo, una historia sobre esta generación, el tipo de música que hace esta generación, los videos que hace esta generación, si quieren ir ahí al Instagram para ver un poquito qué onda con esta generación a nivel sociocultural, un poquito, ¿no? Entonces, bueno, un poquito sobre la generación ¿qué estamos? De millennials, los millennials. Muy interesante esta generación. Y vamos a hablar ahora un poquito a nivel colectivo, qué onda, qué está pasando, de manera muy breve, solo para que se lleven una probadita. Bueno, durante esta etapa vimos, bueno, le hicimos frente al lado oscuro de nuestra sombra, obvio, ¿no? Plutón está en su casa, en Escorpio. Obviamente también enfermedades de transmisión sexual, Plutón en Escorpio. Vimos, por ejemplo, el virus del SIDA, que se volvió rampante, ¿no? Subrayando los temas del sexo y la muerte. También vimos un poco de esto. La influencia personal de Plutón, como les comentaba, produce individuos con mentes muy penetrantes, o una voluntad muy fuerte también. ¿Qué más vimos durante esta época? Grandes rasgos, bueno, la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética se disuelve, Yugoslavia fue destrozada, mucha caída, ¿no? De estos temas de control también, que es lo que viene a trabajar esta generación, temas de control y poder, como lo van a ver ahí en mi Instagram, en este reel, en esta historia que he dejado. Y bueno, Escorpio sabemos que por naturaleza es el signo de la destrucción, muerte y regeneración.
Así que bueno, vimos la caída del muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, Yugoslavia también fue, bueno, lamentablemente destrozada por los serbios y croatas. Vimos también cómo surge este tráfico internacional de drogas, ¿no? También lamentablemente. Así que bueno, un poquito de Plutón en Escorpio lo vamos a estudiar a fondo en el taller. Y después tenemos a la generación de Plutón en Sagitario, los espíritus libres nacidos en 1995 al 2008, la generación Z. Después estamos ahorita con la era de Plutón en Capricornio, los nacidos bajo 2008 a 2022, la generación alfa, también tiene otros nombres, pero bueno, este fue el que me resonó un poquito más, los llamados rebeldes solitarios, y estamos por entrar a la era o también a la generación de Plutón en Acuario, los nacidos del 2022 al 2043, se les llama los buscadores silenciosos o pioneros verdes, la generación beta. Pero bueno, de esto quizá vamos a hablar en un segundo video o quizá bueno, esto obviamente lo voy a explicar a fondo en el taller, pero no quiero hacer este video tan largo, así que bueno, hasta aquí la voy a dejar por mientras, de momento, voy a dejar de compartir pantalla, pero quería que tuvieran una probadita de esto de las generaciones plutonianas, porque creo que puede ayudarnos mucho a entender a nuestros padres, a nuestros tíos, abuelos, socios, incluso jefes y a nuestra pareja, ¿no? En caso de que, bueno, tuvieran diferente posición sus plutones en su carta natal. Así que bueno, aquí tienen el sílabus, el contenido de este taller. Aquí tienen un poquito de lo que vamos a estar hablando en el taller. Aquí lo puse de manera visual para aquellos que necesitan verlo de manera visual. Ya lo comenté al principio, pero aquí está el sílabus. También lo encuentran en naranjasteroide.com/Plutón. Recuerden que ahorita está al 50% de descuento. Y acá les pongo la segunda parte, más bien una recapitulación de Plutón en Capricornio, la transición, Plutón en Acuario a través de la historia, un poquito para, bueno, saber qué escenarios podríamos ver repetidos, aunque no será lo mismo, porque obviamente todos los demás planetas seguramente están en una posición diferente, pero un poco de lo que ha traído, ¿no? Las preguntas, bueno, que nos invita a hacernos Plutón en Acuario, evolución o destrucción colectiva, y obviamente la revolución tecnológica. Así que, bueno, esto es un poquito de lo que vamos a estar viendo en este taller. Vamos a indagar a fondo sobre estas generaciones plutonianas porque hay mucho, mucho que contar. Les invito a que visiten mi sitio. Y como les comenté, viene con una guía práctica, bueno, ya es un libro digital, pero aquí les pongo en tablas los significados, todo de manera muy visual, de manera muy, que sea muy fácil y digerible, ¿no? Porque yo sé que igual Plutón puede ser un poco complicado de entender. Y obviamente los significados en cada signo, en cada casa, las gráficas generacionales y lo que estuvo trabajando cada generación. Así que bueno, ahora sí ya, hasta aquí la voy a dejar. Espero que les haya gustado este pequeño jugo cósmico y que se suscriban al taller que ya va a salir al aire este domingo 26 de marzo en mi página naranjasteroide.com. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Te saludo, Mai, y que estés muy bien.